¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa de entrevistas empresariales aquí en Súmate al Éxito. Hoy ya estamos enlazados en una conexión virtual con el señor Juan Mamani Fretel. Él es contador público y miembro del staff de asesores de Mafre Asesores, un estudio que brinda diversos tipos de servicios de asesoramiento tributario. Con él tocaremos un tema de lo más interesante: las multas y sanciones que se producen como consecuencia de desbalance patrimonial. ¿Cómo está, señor Juan? Bienvenido aquí a Súmate al Éxito. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias más bien por haber aceptado justamente también participar aquí en nuestro programa. Señor Juan, este tema es realmente muy interesante y, bueno, en los últimos tiempos, pues, se está hablando bastante del desbalance patrimonial, ¿sí? Pero antes de tocar esto que nos parece muy importante, quisiera que comparta, por favor, con el público acerca de su estudio, acerca de Mafre Asesores. ¿Qué cosa es Mafre Asesores? Mafre Asesores está compuesta por contadores y abogados con amplia experiencia en lo que es asesoría tributaria, ¿no? Experiencia laboral, así como académica, ¿no? E incluso algunos han trabajado en la SUNAT, hemos trabajado en reconocidas firmas de asesoría tributaria. Una característica principal de Mafre Asesores es el mercado al cual, en forma particular, hemos decidido trabajar de forma exclusiva, ¿no? Apoyar en este caso a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Para poder asesorarlos en cualquier trámite, gestión que esté enfrente a la SUNAT, ¿no? Una solicitud de devolución de impuestos, asesoría en proceso de fiscalización, de pronto este tipo de notificaciones, ¿no? De lo que vamos a hablar el día de hoy, lo que es supuesto de balance patrimonial no justificado. Correcto. Efectivamente, señor Juan, hay muchas veces empresarios, emprendedores que de repente, por no contar con una asesoría adecuada, de repente a veces pagan un poco más de impuestos, ¿sí? Quisiera saber, en primer lugar, qué servicios ofrecen ustedes, su amplia gama de servicios, y en segundo lugar, si es que es muy frecuente que de repente, por falta de asesoramiento, los emprendedores o empresarios a veces terminen pagando más impuestos de los que deben. Bueno, en cuanto a los servicios que nosotros como firma de asesoría tributaria prestamos, está la asesoría en cuanto a la atención de diversas notificaciones de la SUNAT. Puede ser una esquela, una carta inductiva, atender un proceso de fiscalización. De pronto algunas empresas consideran que tienen algún saldo a favor de impuestos que han pagado en exceso de forma indebida a la SUNAT. Asesoramos en la gestión de solicitar esa devolución de esos impuestos. Las empresas exportadoras, solicitar la devolución del saldo a favor materia de beneficio de los exportadores. También en los casos de cuando te inician una fiscalización, nos encargamos de atender la fiscalización, dar respuesta a cualquier tipo de notificación por parte de la SUNAT. En algunos casos nos solicitan el llevado a las contabilidades, también estamos llevando ya contabilidades. Básicamente en esos puntos nos centramos todo lo que tenga que ver en general con atender notificaciones o dar respuesta a algún tipo de solicitud por parte de la SUNAT. Correcto. Y la otra pregunta que le hacía en relación con cuál es la incidencia, ¿no? La cantidad, el porcentaje, la estadística que pudiera usted de repente compartir, ¿no? En relación con la cantidad de empresarios, emprendedores que a veces pagan más impuestos de los que deben porque no tienen una correcta asesoría. Sí, mira, vamos a hablar en este caso, les podría comentar dos puntos, ¿no? Punto uno es, sabemos que característica propia de los peruanos es ser emprendedores, ser trabajadores, vemos unas oportunidades de negocio, nos arriesgamos y entonces descuidamos muchas veces que la realización de esas actividades empresariales que conllevan a que generemos ganancia, renta en el sistema tributario, hace también obligatorio para nosotros como empresarios pagar los impuestos a la administración tributaria en Perú, la SUNAT, ¿no? Entonces, muchas veces hay casos donde se descuidan de ese tema, ¿no? Esa parte, ¿no? Genero ganancia y me olvido por completo de pagar mis impuestos, ¿no? Por otro lado, tenemos otro grupo de emprendedores, de empresarios, ¿no? Que son los que saben que generan ganancia y buscan una asesoría, ¿no?
lamentablemente la asesoría que contratan no es la idónea, ¿no? Porque muchas veces les llega, a pesar de tener un contador o un estudio contable que les lleva la contabilidad, igual reciben algún tipo de notificación por alguna multa, no dan respuesta y el empresario es el último en enterarse, ¿no? Se entera ya cuando el contador se fue y ya la SUNAT te notificó que le debe 5.000 soles, ¿no? Entonces, sí, en realidad es muy frecuente ambos casos. Ok, muy interesante. Y ojo, queridos amigos que están viendo el programa, que ven esta entrevista, tomen nota porque precisamente, tal como lo ha señalado nuestro invitado a través de este enlace, es muy frecuente que los emprendedores, los empresarios, incluso profesionales independientes que se dedican a determinadas actividades, de repente no sean muy cuidadosos con el tema de sus impuestos, ¿sí? Y al final, ¿no? Y al final, de repente, pues nos vemos en la obligación de asumir multas, ¿no? Sanciones que tranquilamente se podrían haber evitado si es que tuviésemos una correcta asesoría, ¿no? ¿Ya? Y toda la ganancia de un año de repente se puede ir en una multa. ¿Está de acuerdo usted, doctor? Sí, sí, son casos que vemos. Ayer nada más me llegó un caso de un pequeño empresario que vende muebles, hace muebles y los vende, y el contador no declaró 3 meses y ya tiene una multa por más de 15.000 soles, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Trabajar tanto, esforzarme tanto para Claro. después mi contador se olvide y yo... Lo que pasa es que también que en estos casos los empresarios también les tengo que hacer mención algo, ¿no? Sobre cualquier incidencia o inconsistencia tributaria, el responsable siempre va a ser el empresario, no el Así representante, el gerente es. central, no es el Claro. contador. Uh-huh. Correcto, sí, eso es muy cierto. Bien, muchas gracias por este preámbulo. Si bien es cierto, vamos ahora a conversar ahora acerca del tema de las multas y sanciones por el tema de balance patrimonial. Ya creo que siempre es importante recalcar también que el cumplimiento en materia tributaria, el cumplimiento en cuanto al pago de impuestos, se debe mantener siempre al día, ¿sí? Gracias por atender estas consultas. Bien, ahora Juan, cuéntenos, por favor, el tema de multas y sanciones, repito, por desbalance patrimonial no justificado. En primer lugar, ¿qué debemos entender por desbalance patrimonial no justificado? Mire, debemos entender cuando existe una diferencia ya entre las ganancias que nosotros hemos informado a la SUNAT mediante nuestras declaraciones juradas, ¿no? Toda persona que preste un servicio o realice una actividad empresarial obligatoriamente tiene que informar a la SUNAT de su ganancia y en base a ello pagar sus impuestos. Hay personas que no lo hacen, hay personas que declaran una ganancia inferior a lo que realmente es y SUNAT se da cuenta porque compara sus declaraciones de impuestos con la cantidad de dinero que entra a su cuenta, de repente la adquisición de propiedades. Entonces, es en ese momento que se genera el desbalance patrimonial, ¿no? Las ganancias declaradas no cuadran con el dinero que ingresa a sus cuentas bancarias, no cuadra con la adquisición de propiedades que tiene. Ok, entonces, ¿qué sucede cuando la SUNAT detecta que no cuadran estas cantidades que usted menciona? Claro, ¿no? En este caso, lo primero es que este año ya en mucho más volumen que el año pasado, ya a muchas personas les ha llegado notificaciones, ¿no? Y que siempre es la misma naturaleza, ¿no? Sí, doctor, lo que pasa es que el año pasado emprendí un negocio, empecé a hacer servicio de delivery, pero, o sea, me pagaban por mi cuenta, pero yo no sabía que tenía que declarar impuestos, ¿no? Entonces, la SUNAT ha notado en que ingresaba dinero a tu cuenta, pero tú nunca has pagado ningún solo impuesto. Entonces, ahí se genera, ¿no? Porque a tu cuenta ingresa dinero y tú, para efecto de la SUNAT, no pagas impuestos, hay una diferencia, ¿no? Entonces, la SUNAT, ¿qué hace? Te manda una notificación y te dice, mira, tu cuenta ingresó, un ejemplo, 200.000 soles en el año 2021, pero tú no has declarado ni un sol de ganancias. Entonces, susténtame a qué se debe eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que proceder a dar respuesta a esa notificación. Claro, ok. Y dígame, ¿cuáles serían los montos, ¿no? Los montos a partir de los cuales uno debería empezar a tomar mayor preocupación, ¿no? Para no incurrir en este tipo de sanciones. Mire, en realidad uno tiene que empezar a declarar sus rentas, sus ganancias, pagar sus impuestos desde que empieza a realizar actividades empresariales, desde que empieza a prestar servicios, ya sea de asesoría, ya sea servicios de asistencia técnica, cualquier concepto.
uno ya tiene que declarar sus impuestos a la SUNAT. Lo que sí es necesario de repente para el empresario es que se busque a un asesor ya que le pueda orientar respecto al régimen que le corresponde, ¿no? Porque para efectos de la SUNAT no todos pagamos impuestos en la misma proporción, ¿no? Existen regímenes y los regímenes te corresponden según el nivel de tus ingresos, ¿no? Para los que recién estamos empezando, existe, por ejemplo, el nuevo RUT, ¿no? El régimen único simplificado, ¿no? Es donde se paga menor cantidad de impuestos. Ok, pero por ejemplo, en este caso de una persona que esté en el nuevo RUS, ¿también es susceptible de pronto de que sea observada por una posible caso, por un posible caso de balance patrimonial no justificado? Sí, sí es posible, porque, por ejemplo, ¿no? A manera de ejemplo, el nuevo RUS tiene un límite de ventas mensuales, 20.000 soles. Pero, ¿qué pasa si a tus cuentas bancarias ingresan 50.000 soles? Entonces, ya superas ese límite que te corresponde, ¿no? Entonces, ahí eres propenso a ser notificado por la SUNAT, ¿no? Ah, ok, muy interesante, ¿eh? Porque no hay que esperar entonces a ganar 200.000, 300.000, 1.000.000 de soles para recién de repente pensar que podemos estar siendo observados, ¿no? Exacto, exacto. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Y cuán frecuente es esta casuística? Como en el caso anterior, doctor, ¿no? Cuando hablábamos de cuán frecuente es que los empresarios, los emprendedores, de pronto terminen pagando más impuestos por una falta de asesoramiento, ¿no? Contable, tributario. ¿Cuán frecuente es que se produzca este tema de la balance patrimonial y las sanciones aquí en nuestro país? Mire, yo le voy a soy bastante honesto si es que le menciono que el 100% de los casos que llegan al estudio, el 100% siempre se encuentra con un desbalance patrimonial. Ah, Siempre tiene caramba. que regularizar impuestos, siempre tiene que pagar multas. Ya sea por dos motivos. Número, porque no recibió una asesoría idónea desde un inicio, o número dos, porque decidió no asesorarse, decidió no pagar impuestos desde un inicio. Ah, vaya, es un dato muy interesante. Ahora, acá teníamos anotada justamente una pregunta, ¿no? ¿Por qué es que en los últimos tiempos, ¿no? Muchas personas están recibiendo estas notificaciones, ¿no? De parte de la SUNAT por desbalance patrimonial. Es precisamente por lo que hablábamos al inicio, ¿no? La SUNAT detecta una diferencia entre las ganancias que tú declaras, o si peor es el caso, nunca has declarado ganancias, pero sin embargo ha detectado que tú tienes ingreso a tus cuentas de bancos, ¿no? Que tú has declarado, por ejemplo, que bendices en el año 2021 100.000, pero a tu cuenta en el banco ingresó 200.000. Entonces ya hay una diferencia de 100.000, ¿no? Ya por esa diferencia, ya la SUNAT determina un supuesto, porque ojo, lo que la SUNAT te notifica a ti es un supuesto de balance patrimonial, ¿no? Porque tú le puedes decir, esos 100.000 de diferencia corresponde a un préstamo, ¿no? Pero obviamente la SUNAT te va a preguntar, ya, ¿pero quién te prestó? Ya, me Claro. prestó el señor Luis Pérez. El señor Luis Pérez tiene sustento o ha declarado que está en la capacidad de prestarte 100.000 soles. O sea, siempre se va a ir armando una cadena, ¿no? No pienses que porque tú le dices a la SUNAT, es un préstamo que recibí, ya, la SUNAT se queda contenta, ¿no? La SUNAT va a investigar de quién recibiste ese préstamo. Y si la persona que te prestó, tributariamente está en la capacidad de haberte prestado esa cantidad. Ok, ok, muy bien. Y ahora, ¿qué debemos hacer nosotros si recibimos este tipo de notificaciones, doctor? Mire, lo primero es no descuidarnos y buscar asesoría inmediata, ya, para dar una respuesta a la SUNAT idónea, una respuesta que a la SUNAT le convenza, ya, hay una respuesta lógica. Te comento esto porque, número uno, este tipo de notificaciones es como un preaviso a la SUNAT. Mira, contribuyente, hay un desbalance patrimonial en tu caso, procede a regularizar y acógete a rebajas de multas, ¿no? Por ejemplo, una multa puede ser de 5.000 soles, pero si tú lo haces en ese plazo que la SUNAT te está dando, en esa última opción, esa multa puede bajar de 5.000 soles, puede bajar a 250 soles, ¿ya? Porque tú lo estás haciendo de manera voluntaria, vamos a decirlo. Pero si es que tú no le respondes a la SUNAT o la respuesta que tú le has dado a la SUNAT no lo convence al asesor al asesor de la SUNAT que está viendo tu caso, al auditor de la SUNAT, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a pasar a un segundo punto, ¿no? A un segundo proceso, perdón, que es el proceso de fiscalización, ¿no? Ahí ya tú estás en la obligación de recibir a la SUNAT en tus instalaciones, en tu casa, en tu oficina, en tu trabajo, donde la SUNAT te señale, tú estás en la obligación de recibirlo y estás en la obligación de entregarle toda la información que la SUNAT te solicite a ti, ¿no? Entonces, ya como que ya la SUNAT tiene como que más ventajas sobre tu persona para poder obligarte al pago de los impuestos, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Esas ya serían las acciones que la SUNAT toma si es que nosotros, digamos, no respondemos, ¿correcto? Exacto, ¿no? Ujú. Asimismo, también tengamos muy en cuenta que, como le decía, ¿no? O sea, si lo hacemos de manera voluntaria, tenemos beneficios en cuanto a la reducción de impuestos, ¿no? Reducción en el pago de multas, ¿no? Pero si ya lo hacemos de forma inducida, cuando la SUNAT te notifica, ya no tenemos estos beneficios, no tenemos que pagar las multas completas. Ese es por un lado. Por otro lado, la SUNAT ya está en la facultad de notificar a los bancos de que te embarguen los fondos que tú puedas tener en tus cuentas de bancos. Número uno. Número dos, la SUNAT también está en la facultad de restringir tus propiedades que tengas en registros públicos. ¿Qué quiere decir? Que tú no la vas a poder vender, no la vas a poder poner en garantía para ningún otro motivo. Entonces, como que nos complicamos, ¿no? Si es que no damos una debida respuesta desde un inicio. Sí, definitivamente es una gran complicación. Es un gran riesgo realmente, doctor, el que corremos todos los contribuyentes si es que no, en primer lugar, si no somos conscientes bueno, de toda esta reglamentación, ¿sí? Que debemos cumplir y también si es que no contamos con los servicios, ¿no? Adecuados, ¿no? De un asesoramiento adecuado. Mire, yo le agradezco mucho por esta entrevista, por habernos concedido esta entrevista. Creo que el tema es mucho más amplio, así que lo invito a que próximamente volvamos a conversar, ¿le parece? Porque creo que son muchas las personas que van a estar también interesadas en saber más sobre este tipo de temas. ¿Qué le parece? Sí, claro que sí. Yo me pongo a la disposición para estar al pendiente de cualquier persona que de repente quiera saber más de este tema o de repente considere que ya está dentro de este grupo, ¿no? Que probablemente no ha sido notificado y dentro de poco le llegue algún tipo de notificación. Excelente, muy bien, muy buena observación de su parte. Bien, doctor, por favor, lo invito a que comparta con el público la información de contacto de Mapfre Asesores y los invite también a que conozcan más acerca de los servicios que brindan. Sí, claro que sí. Nos pueden contactar al 90 26 28 100. Ya, siempre habrá una asesora a disponibilidad de ustedes para agendar una cita. Podemos ir a su oficina, a su domicilio, de repente una cita por videollamada. Entonces, la asesoría de nosotros es directa, es inmediata. El trabajo es directo con el asesor tributario, no hay intermediarios, ¿ya? Y le ofrecemos un servicio garantizado, como le señalaba, procedemos hemos trabajado en algunos casos en la SUNAT mismo muchos años y también hemos trabajado en reconocida firma de asesoría tributaria, ¿no? Los invito para cualquier tema que tengan con la SUNAT respecto a gestión, a solicitar alguna devolución, de repente consideran que han pagado en exceso algún impuesto, de repente están llevando una fiscalización, necesitan algún tipo de asesoría, no están de acuerdo con el resultado de la fiscalización que han llevado, quisieran impugnar mediante un recurso de reclamación, incluso apelación, nosotros estamos a su disposición para asesorarlo en todos esos tipos de trámites. Muy bien, muchas gracias al señor Juan Mamani Fretel, repito, contador público y miembro del staff de asesores de Mapfre Asesores. Muchas gracias nuevamente, ha sido realmente algo muy interesante, muy interesante y creo para todos los amigos que van a ver el programa y la entrevista, creo que va a ser para tomar nota, ¿sí? Bien, amigos, nos despedimos invitándolos a que visiten nuestra página web www.sumatealexito.com. Ya saben que Súmate al Éxito, amigos, es el espacio para el profesional independiente. Hasta la próxima.